y Heidegger, donde empiezan a cuestionar, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y cómo es que todo el cuento que nos contamos de que el ser humano es un ser racional, reinterpretando mal a Aristóteles, que lo que dijo, él hablaba de logos, y luego se reinterpretó como racionalidad en lugar de lo que es, ¿no? Que significa sabiduría. Aristóteles hablaba del nous y de la sabiduría, ¿no? Como lo más alto, el más alto grado de conocimiento, donde el ser humano desarrolla todo su potencial y conoce de forma precisa, ¿no? Directa, no mediata. Él hablaba de esto, pero se le reinterpretó como logos, como sabiduría, como racionalidad. El ser humano es un ser, un animal racional, se empezó a decir. Y bueno, y ahí se desarrolla toda la mirada moderna, racional, orientada por lo tanto a la planificación, a los objetivos, a conseguir lo que nuestra mente decide y quiere, ¿no? De forma racional y organizada. Y poco a poco se va viendo que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Que aquí falta algo, que esto va más allá de toda esta mirada y que quizá falta la intuición y falta el mundo emocional y falta pues lo que hoy llamamos, ¿no? Como que el ser humano es un ser simbólico, es un ser lingüístico y no un animal racional donde no lo que pesa solamente es la razón y la consecución de objetivos. Y esto es importante porque nosotros partimos de este punto, ¿no? Desde el coaching, desde que el coaching es una herramienta postmoderna, que dará paso a algo que va más allá. Nosotros le llamamos neorrenacimiento, donde el coaching tiene mucho sentido porque no va a apoyar la mirada moderna, ni siquiera, por ejemplo, el coaching esencial ni siquiera trabaja con objetivos. Estamos en la línea de Krishnamurti, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, o en la línea de Mafalda, ¿no? ¿No será acaso que esta vida moderna tiene más de moderna que de vida? Así que os dejo aquí una primera reflexión. ¿Cuál es la aportación del coaching hoy? ¿Cuál es el rol del coaching en la posmodernidad? Os dejo 2 segundos para que os planteéis esta pregunta y abrimos micrófono para aquel que quiera decir algo. O también podéis escribirlo en chat y recogeremos allí las preguntas, ¿no? O los comentarios que hagáis a partir de aquí. Dejo un par de minutos para que lo penséis. Aquí empiezan a haber algunas respuestas a la pregunta del momento. ¿Quieres que las vaya leyendo, Cris? Esperamos un poco. Sí, por favor. Jorge Lugris comenta ser un instrumento catalizador en el cambio de la conciencia y paradigma. María Elvira Odino comenta, quizás el coaching abre la posibilidad de permitirnos tener otras miradas. Isabel García comenta una herramienta para aportar conciencia, awareness. Maite Inglés dice guiar a la sociedad a la sostenibilidad. Hay otro comentario de María Elvira, dice de permitirnos interpelar esas verdades o juicios maestros que traemos desde hace mucho tiempo. Tina Jordán dice,
cambia el modelo de observación. Oscar Tamayo, yo creo que el proceso de coaching depende de lo que necesite o desee el coachee, no a la inversa. Muy bien, fantástico. Ferran González dice, dar más espacio a lo emocional, no todo cognitivo-conductual. Elena Junquera dice, el rol del coaching, proceso de acompañamiento para ese despertar de nuestra esencia más emocional. Muy bien, estupendo, pues. Voy a seguir con la presentación, a partir también de lo que habéis dicho. A ver, voy a ver si puedo ver vuestras respuestas. Ahí Cecilia también, Cecilia Beza, comenta, ofrecer la posibilidad de recuperar un equilibrio entre las distintas partes del ser humano, en tanto que individuo y ente social. Muy bien. Entonces, digamos que para nosotros, ¿no? A mí me gustó mucho una frase que dijo John Whitmore, ¿no? De los coaches, han de tener el coraje de aceptar la grandeza de ser intermediarios del futuro. En esta línea, ¿no? Donde es el paso, ¿no? El salir de esta etapa oscura, ¿no? De decadencia de la posmodernidad para ir en otra dirección. Por lo tanto, creo que este es el rol fundamental, ¿no? Del coach. Y perdón, ¿se oye esto? Ahora, mejor. Donde creo que quizá, ¿no? En algún momento dado el coaching ha sido una moda, pero que va mucho más allá de eso, ¿no? En realidad, el primer coach yo creo que fue Sócrates, ¿no? De ahí que quizá si hay algo que distingue al coaching, cualquier línea de coaching, es precisamente el instrumento, la herramienta que utiliza, ¿no? Que es la mayéutica, la pregunta mayéutica. Y esto es socrático. Así que yo creo que ya llevamos muchos años, ¿no? Muchos siglos actuando realmente, ¿no? Siendo coaches. Ahora se ha profesionalizado, creo que es precisamente, ¿no? Por este agujero, por este momento de decadencia en el que vivimos, ¿no? Que se necesita. Y precisamente creo que este es nuestro rol, ¿no? Y es hacia donde nos dirigimos y tenemos muy presente en Coaching Esencial. Y esto tiene que ver con el posicionarse, ¿no? Desde qué estamos haciendo cuando hacemos coaching, ¿no? Cuando hacemos coaching esencial. Me gusta mucho la distinción que hizo Habermas de las ciencias, sobre todo porque en este mundo posmoderno, donde la modernidad todavía pesa, la ciencia, ¿no? Que es lo que dio sentido a la modernidad, es como nuestro gran Dios, ¿no? Pero claro, son las ciencias empíricas, las que trabajan en el campo técnico, físico, y que están orientadas al dominio, ¿no? De la naturaleza, también la naturaleza humana, ¿no? Con la neurociencia, etcétera, etcétera. Pero hay algo más allá, ¿no? Que son las ciencias del espíritu, que tienen interés por la comprensión, el sentido, lo intersubjetivo, ¿no? Que nos pasa a los humanos. Aquí estarían la psicología, por ejemplo, la pedagogía, de las cuales bebe mucho el coaching. Pero también están las ciencias críticas que intentan autorreflexionar, ¿no? Y con un interés emancipatorio, ¿no? Que es lo ¿qué pasa, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es este camino? Y aquí estaría la filosofía y estaría el imperativo socrático del conócete a ti mismo. Yo creo que el coaching, además de la psicología, la pedagogía, la antropología, ¿no? Como ciencias del espíritu, sobre todo coincide con el interés de la filosofía, de las ciencias críticas, y tiene este método socrático y un interés, por lo tanto, emancipatorio, ¿no? Es decir, hacia dónde nos estamos moviendo
cómo podemos conocernos, desarrollar nuestro potencial en toda su completitud para trascender, ¿no?, el momento en el que estamos, sea personal, sea organizacional, sea social, e ir en otra dirección. Y esta es una de las grandes bases del coaching esencial, para poder acompañar un proceso a salir de la posmodernidad. Por lo tanto, salir de los automatismos del ego, ¿no?, esta sociedad egoica en la que estamos, decadente, perdida, sin sentido muchas veces, ¿no?, con el sentido un poco despistado, dormida. Y para ello es necesario recuperar el potencial del ser humano, ¿no?, como decía la propia definición de la ICF. Es decir, generar personas conscientes, despiertas, que vayan más allá de su ego desde la autenticidad y la sabiduría, como ya apuntaban Sócrates, etcétera, ¿no? Ir hacia el neorrenacimiento que diríamos en coaching esencial. Y de esto nos ocupamos en coaching esencial, de cómo facilitar un proceso que trascienda al ego, pasar del ego a la esencia, y nuestro foco está puesto directamente en la sabiduría, cómo acompañar procesos hacia la sabiduría. Esto es lo que entendemos cuando hablamos de potencialidad, cuando la ICF nos habla de acompañar, ¿no?, de ir a procesos, ¿no?, donde se despierta el potencial. Nosotros entendemos que estamos hablando de sabiduría y de hacer este proceso que lleva del ego a la esencia. ¿Y qué entendemos por sabiduría? Bien, diríamos que hay dos grandes focos. Los seres humanos vivimos en mundos de teoría, ¿no? Ya hemos dicho, somos seres lingüísticos, seres que tenemos un lenguaje y que vivimos en mundos de ideas, en mundos teóricos, abstractos, pero también hay el mundo de la experiencia, de lo real, de lo que sucede, la empiria que dirían los griegos. Hay una bajada. Este mundo es el mundo que más conocemos, es el mundo moderno, es el mundo del hemisferio izquierdo, del lenguaje, por lo tanto, de la lógica, de lo masculino, del yang, donde a partir de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de mi mundo de ideas abstracto, teórico, intento que ocurra en el mundo eso que yo creo. Por lo tanto, estamos en la bajada, donde a partir de las expectativas, de la teoría, intentamos que ocurra, que se concretice, que se materialice, ¿no?, el alcanzar objetivos en el mundo real, eso que yo tengo en mente. Hasta aquí diríamos que está bien, ¿no? Está bien concretizar, es el mundo que conocemos, pragmático, orientado a objetivos, resolutivo, planificador, organizador, sobre todo en el mundo de las organizaciones, se vive desde esta bajada. ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué diríais que pasaría, ¿no?, si solamente estamos desde esta bajada? Aquí hay una mano levantada de María Elvira. Te activo el sonido, ¿vale? Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Me escuchan? Bueno, a lo que estaban comentando, me parece que si solo nos atamos o nos relacionamos esta cuestión de lo resolutivo, del planificar, nos estamos perdiendo de la sorpresa, de lo espontáneo, del dejar fluir en determinados aspectos. No sé si a eso están apuntando cuando preguntan qué nos parece. A mí me parece que está bueno planificar, el ir hacia objetivos, pero también está maravilloso el dejarnos sorprender, ¿sí?, el dejar que fluyan determinadas cosas, seguir manteniendo la conciencia, que es maravilloso cada día. Gracias por tu aportación. Efectivamente, ¿no? Alessandra, me parece que tienes que cerrarte el micro, porque si no hace eco. Alessandra, por cierto, es coach esencial, no sé si lo habéis visto en la presentación, ¿no? Es AGC, ella ya, y nos está aquí ayudando a coordinar todo esto.
efectivamente, ¿no? Diríamos que la bajada es una bajada racional, lógica, ¿no? Con esta voluntad de control y de que pase lo que yo creo que tiene que pasar, ¿no? Lo que todos queremos que, ¿no? En una organización, por ejemplo, ¿no? Decidimos que tiene que pasar, pero claro, luego en el mundo pasa lo que pasa y no se puede controlar tanto, ¿no? La idea de control es muy de ego. Y por lo tanto, el mundo de la empiria, ¿no? El mundo de lo real, el mundo de lo que sucede, es este mundo, ¿no? Donde en coaching a veces hablamos, ¿no? De esta sorpresa, de este fluir, ¿no? Que tiene que ver con esta otra parte que es la subida, ¿no? En la subida está la intuición, está el hemisferio derecho, por situarlo de alguna forma, está lo femenino, el yin, ¿no? El pensamiento lateral, lo invisible, ¿eh? Todo este mundo donde no solamente yo me puedo sorprender, sino que sobre todo, fijaos, la subida tiene que ver con que es la parte que me transforma. O sea, no que intenta transformar al mundo, sino que me transforma a mí. A partir de lo que sucede, de lo que ocurre, si yo estoy abierto a ello, si estoy en conexión con esta experiencia, es cuando realmente puede haber aprendizaje, puede haber transformación en mi mundo mental, en mi mundo de ideas, para que a partir de aquí y solo ahí, ¿no? Pueda bajar de una forma más real, ¿no? Hacia el mundo de la experiencia, entendiendo, ¿no? Que el mundo es el que es, el otro es el que es, más allá de lo que yo he aprendido, o, ¿no? Me han hecho creer, o necesito que sea, ¿no? Desde mi mundo de ego. Cuando hacemos la integración de estas dos vías, cuando hay armonía entre ellos, nosotros en coaching esencial, nuestra mirada desde la esencialidad habla de armonía, que no de coherencia, por muy de moda que esté, es cuando ocurre la sabiduría, que es este saber más alto del que hablaba, ¿no? Aristóteles, que tiene mucho que ver con esta vía de la intuición, el nous, y es en esta sabiduría, ¿no? Donde hay un tercer nivel de aprendizaje, que es donde nosotros estamos enfocados, ¿no? En el coaching esencial, y es donde ocurre la creatividad, la no dualidad, la armonía entre el mundo de la razón y de la intuición. ¿Se entiende un poco cuál es esta mirada, no? Porque nosotros ponemos el foco aquí, acompañamos procesos, facilitamos procesos, actuamos en el nivel que sea, ¿no? Más competencial, ya lo veremos ahora, ¿no? O más en el mundo de teoría, ¿no? De las creencias, pero siempre con la mirada puesta en que se vaya generando sabiduría en el momento de proceso en el que esté el coachee, ¿no? Acompañándole en su siguiente escalón, ¿no? En su escalera, ¿no? Que le va, por la que transitará toda la vida, pero que este siguiente escalón no engorde al ego, sino que vaya en dirección a su sabiduría. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Cris, aquí había un comentario de Elena Junquera que comenta del yin al yang y del yang al yin el ciclo de la vida, de lo masculino a lo femenino y viceversa. Es el ciclo de la vida, armonía. Exacto, ¿sí? Sería esta mirada holística, ¿no? Esta mirada integradora armónica del ser. Y cuando hablamos de potencialidad, hablamos precisamente de esto, de cómo desarrollar esto que ya está, ¿sí? En el ser humano, ¿no? En el ser, y que está dormido porque está situado desde el ego, intentando, ¿no? Que ocurra lo que necesita, limitando una parte de nuestro ser. Y cuando hablamos de potencial, hablamos de la recuperación de todo este ser esencial, que va a facilitar que se pueda dar la sabiduría en esta suma, como bien dice Elena, ¿no? Entre el yin y el yang. Otra forma de verlo, ¿no? Es que desde el núcleo, ¿no? Desde esta esencia que somos, que incluye nuestra vulnerabilidad, llegamos al mundo, un mundo con dificultades, ¿no? Ocurre lo que ocurre, se genera una herida, todos tenemos una herida, todos tenemos un vacío en el ser, un hueco que ha quedado a partir de este impacto en un mundo lingüístico, en un mundo humano, en una relación con el otro, un otro significativo, nuestros principales cuidadores,
Estamos hablando, por lo tanto, de la primera infancia, de 1 año, 2 años. Al tercer año el ego ya está construido, luego se irá perfilando, estructurando, pero cuando observamos a un niño de 3 años, él sabe perfectamente ya lo que tiene que hacer, decir y comportarse para conseguir este reconocimiento, cariño, cuidado, amor de sus cuidadores principales, sin los cuales no puede absolutamente sobrevivir, ¿no? Un bebé no puede sobrevivir si alguien no le cuida. A partir de ahí, por lo tanto, ¿no? Aparece el miedo a ser tocado, ¿no? En este vacío, en esta herida, en esta sensación de falta, ¿no? Y el ego se ocupa de esta construcción, ¿no? Psicológica, se ocupa de adaptarse a este entorno, precisamente para que no volvamos a sentir este dolor, ¿no? Esta sensación de vulnerabilidad, de estar en la intemperie, ¿no? Como diría Levinas, esta sensación, ¿no? de estar desamparados, de no ser queridos, de estar desprotegidos. Esta estructura es con la que poquito a poquito nos iremos identificando, es nuestra falsa identidad, y es en lo que en coaching esencial tenemos puesto el foco para poder hacer un camino hacia la confianza, hacia el amar, hacia el amarse, lo que los griegos llamarían, ¿no? Pasar de estulto a sabio, pasar de alguien que no se ama a sí mismo, porque no se conoce, porque no conoce este ser, ¿no? Maravilloso que es con todo su potencial, y llevarlo hacia este camino de la sabiduría, salir del estulto, pero como el estulto no se ama a sí mismo, necesita de un otro que le acompañe desde el amar. ¿Para qué? Para poder volver a estar en contacto con su sabiduría interior, con su don, ya no con su ego, sino con su don. El ego se convierte en su talento, en un camino que lleva a la autenticidad, es decir, a la reconexión con la esencia. Esto es básicamente lo que hacemos. Nuestra mirada en coaching esencial es esta: acompañar este proceso tal cual lo estáis viendo aquí. Como ya digo, en el momento que esté el coachee, sea un coachee persona, sea un coachee organización, sea un coachee equipo, sea un coachee sociedad, nos da igual, ¿sí? El camino es este en cualquier ser que tengamos delante, ¿no? El ser individual o el ser equipo o el ser organización. Cris, aquí había una pregunta desde Oscar Tamayo. Cuando aprendemos algo que no nos gusta como una fobia, en este caso estamos abiertos a la experiencia. Claro, esto te lo responde muy bien el esquema que tenemos ahora aquí. Hemos topado con alguna dificultad del mundo. Una fobia tiene que ver con algo que nos causa realmente miedo, y para poder, diríamos, transitar con este miedo, colocamos el miedo en un objeto concreto, en una situación concreta, ¿no? Fobia al dentista, fobia a las arañas, fobia a... Porque en la medida en que está colocado en este sitio podemos funcionar. Solo tenemos que evitar eso, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de ansiedad, de estrés, estamos hablando de algo mucho más difuso y más difícil, ¿no? Que puede bloquear incluso a la persona entera en su día a día. La fobia es algo concreto, pero todo es lo mismo, ¿no? Dispara el miedo porque tiene que ver con la herida, tiene que ver con esta sensación, pues, de indefensión, de vulnerabilidad, de desprotección, de indignidad para ser amado, de no ser visto. Es decir, básicamente hay 3 grandes heridas: la de autoconfianza, la de autoafirmación y la de autoestima. Cuando algo en el mundo, nuestro sistema emocional, nuestro sistema límbico lo reconoce como potencialmente peligroso porque puede tocar esta herida, esta falta del ser, este agujero, este hueco, ¿no? De afirmación, de confianza o de estima en uno mismo, dispara al ego, dispara una respuesta que intentará evitar, proteger, ¿no? Todos los sistemas defensivos del ego. Cuando salimos de todo esto porque tenemos una mejor lectura del mundo, de mí y del otro, es decir, ¿no? Más autoconocimiento, es decir, en definitiva, más sabiduría, podemos afrontar todo esto desde otro sitio. Es decir, tenemos toda la orquesta para podernos manejar bien desde el lugar de director de orquesta. En lugar de tener solo un instrumento con el que estamos identificados, no vemos nuestra orquesta interior,
Y en lugar de tener un director de orquesta, tenemos al ego intentando ocupar este lugar de director de orquesta. Claro, la cosa no funciona. Las partituras suenan fatal y funcionamos desde el miedo, que va disparando constantemente nuestro ego, porque la herida no está sanada, permanece abierta. Por lo tanto, en coaching esencial lo que hacemos también es partir de las hipótesis que nos llevan a ver de qué va esta herida, ¿no? Si es un problema de autoafirmación, de autoconfianza o de autoestima, para que la persona pueda revisarse a sí misma, autoconocerse mejor, entrar en contacto con su verdadera esencia y poder ella misma sanar su herida para poder funcionar desde su sabiduría interior y desde ahí poder operar en el mundo de otra manera que le permita meta resultados extraordinarios, de los que también, ¿no?, nos habla la ICF, quizá no en esta definición, pero en otras de la ICF sí que se habla de resultados extraordinarios a partir de poder estar en contacto con el propio potencial. Pero solamente estamos en contacto con el potencial, con la esencia, cuando trascendemos al ego. Si no, solo podemos ver una parte pequeñita nuestra, ¿no?, con la que ya nos hemos identificado. ¿Se entiende la idea? Vale, veo que no hay preguntas. Seguimos avanzando. Por lo tanto, es pasar del miedo al amar, ¿no?, de este camino que decíamos del estulto al sabio, hacia esta sabiduría interior donde el ego se convierte, ¿no?, en la trampa del ego, el ego distorsionado, el ego que ya nos empieza a limitar, que no es porque el ego no es suficiente, es una estructura muy primaria, ¿no? Ya veis que la desarrollamos en los primeros años de nuestra vida, ¿no? Con lo cual, a pesar de que nos sirve para adaptarnos y para funcionar, ¿no?, y nos lleva hasta donde estamos hoy en día, el problema es que en la medida en que tiene éxito nos va limitando. Como decía Jung, ¿no?, nos pasamos los primeros años de nuestra vida creando nuestra personalidad para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacerla. Y de eso se trata, ¿no?, de cómo salir de la trampa del ego para que se convierta en nuestro don, en nuestro talento. Cuando por ahí, ¿no?, se habla de talento, sobre todo en las organizaciones, ¿no?, como si fuera una competencia que habría que desarrollar, ¿no? Nosotros estamos hablando en realidad de trascender al ego para que a partir del contacto con nuestra sabiduría interior y nuestra esencia, ¿no?, esta orquesta entera que somos, el piano con el que, por ejemplo, nos habíamos identificado, se aparte de este puesto de director de orquesta y junto a la orquesta entera realmente pueda sonar como este instrumento que tenemos más desarrollado, ¿no?, más practicado, más es el que hemos tocado siempre, ¿no? Por lo tanto, lo tenemos más por la mano y se pueda convertir en nuestro talento. Pero claro, para eso necesita el resto de la orquesta, porque si no, si se coloca siempre en partituras donde no hay piano y pretende siempre sonar a piano, o donde no hay solista, pues va a sonar mal, ¿no? Por muy bien que sepamos tocar el piano, estará en situaciones incorrectas, de manera incorrecta, y leyendo mal las partituras, forzándolas, y por lo tanto al final nos da problemas. Crecer espiritualmente es generar vínculos de amor con uno mismo, ¿no? Esto es lo que al final intentamos hacer. La mirada del coaching esencial va por aquí, ¿no? Que uno se ame a sí mismo profundamente, ¿no? Se reconozca, se acepte, no se exija, no se pelee consigo mismo y con el mundo para que pueda fluir, ¿no?, este espacio de fluir del que hablabais antes, ¿no?, desde este espacio interior. Por lo tanto, es renacer al don, al talento, ¿no?, escuchando todas nuestras voces. Trabajamos con el voice dialogue, trabajamos, ¿no?, tenemos una mirada junguiana, para que pueda, pues eso, ¿no?, conectar con más espacios de sí mismo y tenga otros resultados en el mundo. Cris, tenemos una pregunta de José Luis Arias. Le voy a abrir el micrófono ahora. Sí. Hola, José Luis, ¿estás ahí? Hola. Hola.
Bueno, había una mano levantada. Está el micro Vale. abierto. Bueno, vamos a ver si Seguir. por el chat. También hay unas dudas en el chat. Decía Isabel García que no ha llegado a oír bien cuando decías escuchar todas nuestras voces es... puntitos, puntitos. Lo veo. Ah, Sí, decía que nosotros, una de nuestras bases, ¿no? Trabajamos con el Voice Dialogue, con la psicología, ¿no? Transpersonal junguiana, donde habla de voces, ¿no? De subpersonalidades, de voces, de energías, ¿no? De estos compendios enteros de formas de ser, pensar y sentir. Por lo tanto, la forma de crecer es escuchar todas nuestras voces, ¿no? Para armonizarlas. Por eso tampoco hablamos de coherencia, ¿no? Porque no se trata de que todo esté alineado y, ¿no? Tipo, qué sé yo, incluso yo podría pensar que me caes muy mal, tengo muchas ganas de, ¿no? Te odio, tengo ganas de matarte y voy y te mato. Sí, todo muy coherente, pero no sé yo, ¿no? Sí, tiene mucho sentido. En cambio, más bien se trata de poder armonizar estas voces, ¿no? Que no son coherentes, porque el piano suena piano, el violín suena violín, ¿no? La flauta es flauta, y entre ellas no se van a poner de acuerdo. Más bien es entender que están ahí y saber, ¿no? Desde este sitio de director de orquesta, cuándo conviene utilizar unas u otras. En esta línea, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de esta integración, como decíais antes, ¿no? De lo femenino y de lo masculino, de cielo y tierra, de, bueno, llamadle como queráis, ¿no? Esta transformación esencial que representa la mariposa, ¿no? Que significa la palabra psique, de fuerza vital, de alma, que tiene que ver con esta transformación del alma. Por eso al coaching esencial muchas veces se le posiciona como un coaching espiritual, en el sentido, ¿no? De que va busca, ¿no? este contacto y este desarrollo del potencial en profundidad. Por lo tanto, nuestra tesis, ¿no? Partimos de que hay una tesis, ¿no? Donde el foco de trabajo en coaching es la persona, el equipo, la persona, la organización, ¿no? Pero como persona, no como los problemas, ¿no? Que pueda tener. La antítesis sería, ¿no? Que se está centrado en los objetivos, en los objetivos, los resultados, ¿no? Hay algún coaching, ¿no? Más competencial que pone mucho foco en que todo pasa, ¿no? Por conseguir objetivos. Incluso hay objetivos, ¿no? Por sesión individual y qué quieres tú en esta sesión y vamos a conseguir lo que tú quieres, ¿no? Que ocurra en esta sesión. Para nosotros esto es engordar al ego, ¿no? Habría que ver, hacemos distinciones entre la demanda y los objetivos que pueda traer la persona, ¿no? Desde su demanda de ego a lo que realmente se necesita, ¿no? Y donde deberíamos poner un foco de trabajo. Por lo tanto, la síntesis es el foco de trabajo que tiene que ver con estar alineado con el desarrollo de la sabiduría. Cris, hay una pregunta, una mano levantada aquí de María Elvira Oldino. Le voy a abrir el micrófono ahora mismo. Muy bien. María Elvira. No, sí, disculpen, quizás se activó mi manito. Estoy escuchando atentamente. Estoy pensando, no tengo ahora preguntas. Ok. Gracias. Perfecto. Bien. Vale. También hay unos comentarios en el chat. Decía, Elena Junquera dice, definición de amor relacionada con lo que debería de ser un proceso de coaching. El amor es la decisión de trabajar activamente para la libertad y la sabiduría de la otra persona, para que elija qué hacer con su vida desde su esencia, aunque no me incluya. Por supuesto, sí, sí. Y menos al coach, ¿verdad? Al coach no debería incluirle para nada. Muy bien, perfecto. Seguimos entonces avanzando, veo que estáis muy presentes y muy conectados, os lo agradezco mucho. Y ahí llegaríamos, ¿no? ¿Qué es esto del coaching esencial, no? Tenéis una definición en la web del instituto, en essentialinstitute.org. En recursos hay muchos recursos que os pueden interesar, hay vídeos de conferencias donde hablamos, ¿no? De la mirada del coaching esencial, etcétera.
Hay también, bueno, vídeos de cómo es este proceso, por ejemplo, ¿no? Un vídeo que se llama El viaje a la transformación. Bueno, tenéis muchos recursos y luego en el apartado de coaching esencial, ¿no? En el que hacemos coaching esencial, también encontráis la definición, las fuentes, las bases, etcétera, ¿no? Pero una manera de definirlo sería esto. Es el que desarrolla el nivel más profundo del ser humano, acompañando el proceso de expansión de la conciencia, desarrollando el potencial, abordando su esencia, su unicidad, rompiendo los límites del ego para recrearnos, generando sabiduría, para así alcanzar metaresultados. Y esto sería la síntesis de lo que básicamente os he estado explicando ahora. Las bases de las que bebemos son peculiares. Vicky Brook, ¿no? Que es una reconocidísima experta en coaching, es que escribió, ¿no? Ha escrito las bases, ¿no? Las fuentes del coaching, de la historia del coaching, ¿no? El libro se llama el misterio, no, la historia secreta del coaching. Recoge, ¿no? Una mirada enorme, ¿no? Amplísima de las fuentes, ¿no? Del coaching, y le pareció muy curioso que nosotros bebiésemos de 5 fuentes, porque normalmente dice que las líneas de coaching beben de 2, quizás psicología y negocios, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Nosotros bebemos de la psicología, sobre todo la psicología transpersonal, como ya os comentaba, de la espiritualidad, tanto del sufismo, por ejemplo, enneagrama, del budismo, Advaita, ¿no? La no dualidad, sobre todo, de la cábala, también de la filosofía, con conceptos obviamente socráticos, ¿no? Toda la filosofía griega la recogemos mucho, pero también la hermenéutica con Gadamer, o con Foucault, o con el existencialismo, Heidegger, etcétera, ¿no? Del arte, sobre todo desde lo sublime, desde este trascender a lo bello, ¿no? Para llegar a un espacio donde lo importante es el amar en sí, ¿no? Este reconocimiento más allá, ¿no? de lo sublime, ¿no? Donde ya no hay motivo, ¿no? Es el amar incondicional. Y de los negocios, sobre todo, cuando hablamos de negocios, bebemos mucho del desarrollo organizacional, de acompañar procesos, ¿no? Tener la mirada en el proceso y en lo sistémico. Tenemos mucha fuente sistémica, ¿no? Más allá de las constelaciones familiares y Heidegger, que está de moda, ¿no? Y es donde quizás se habla más de lo sistémico. Nosotros tenemos fuentes como Shane, etcétera, ¿no? Donde hay una mirada sistémica muy importante a lo que son tanto la persona como las organizaciones, etcétera. Me parece que hay algún comentario por aquí. Ah, vale, está bien, gracias. Os reís esto de menos al coach. Bien. Había una mano levantada hace poco, ya está, me parece ya... Nada, se ha bajado. Otro reconocimiento importante que tenemos es del Consejo General de Psicólogos de España, donde consideran al coaching esencial como una de las contribuciones más importantes de la psicología al coaching del siglo, ¿no? De este siglo. Y nos han colocado junto a nombres como Freud, etcétera, ¿no? Bueno, me parece casi excesivo, ¿no? Lo agradezco muchísimo. Pero bueno, parece que sí, ¿no? Que hay una mirada importante aquí. Hacemos contribuciones distintas, ¿no? De otras líneas, de otras miradas de coaching. Y esto nos lleva a que intervenimos de una forma peculiar, ¿no? Entonces diríamos que nosotros hablamos de un modelo con 3 niveles de intervención, que tienen que ver con intervenir tanto ¿no? Desde un entorno determinado, ¿no? Decíamos la persona, la sociedad, la organización, que tiene unos nuevos retos por conseguir, ¿no? Resultados a corto y a largo plazo. Para eso, como decíamos, necesita, ¿no? Desarrollar su potencial, su sabiduría. Y en coaching esencial, como decíamos, lo hacemos, ¿no? Desde esta mirada más profunda que incide en la esencia para cambiar las creencias y de ahí las conductas ¿no? De ahí las competencias para conseguir metaresultados.
Es decir, podríamos decir que en niveles distintos de conciencia hay un nivel más superficial donde se habla, ¿no? El foco está puesto en las competencias, en los hábitos, en las conductas. Aquí tendríamos un coaching más competencial, tipo el coaching americano que nos llegó primero, más en la línea del coaching deportivo tal vez, ¿no? O por lo menos muchos de ellos, en una línea de aprendizaje de primer orden o simple, descrito por Chris Argyris, que va a cambiar la conducta, la competencia, y en este modo, ¿no? En la medida en que se cambia la conducta, pues se cambia el resultado. Es un aprendizaje simple, ¿no? Esto funciona si está alineado con algo que hay más abajo en el ser, ¿no? Lo que hay más abajo tiene que ver con los valores, las creencias, las actitudes. Aquí tendríamos coaching, distintas líneas, escuelas de coaching, el ontológico, por ejemplo, ¿no? Etcétera, que tienen que ver con este foco puesto en un aprendizaje generativo, transformacional, de segundo orden, descrito por Argyris, donde ya estamos hablando de algo más inconsciente y que cuesta más de trabajar, ¿no? Pero todavía no es suficiente si no está alineado con algo más, ¿no? Y este algo más tiene que ver con la esencia, tiene que ver con esta motivación existencial, con esta potencialidad. Es decir, tú puedes saber qué hacer, conducta, puedes saber por qué hacerlo, ¿no? A nivel de creencias y qué valor puede tener para ti. Pero si no tienes a disposición la energía para hacerlo, si no, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que sonriendo el cliente va a quedar contento, sabes ¿no? El por qué lo tienes que hacer, porque así el cliente se siente reconocido, tú lo entiendes, ¿no? A un nivel consciente o incluso a un nivel, ¿no? Simplemente de creencias, ¿no? De mundo mental, tú lo entiendes y lo compartes, pero si no tienes a tu disposición la energía de complacer, porque en el fondo, ¿no? Inconscientemente, automáticamente, ¿no? Si te dispara cuando complaces, ¿no? Cuando eres agradable, cuando eres complaciente, cuando eres cordial, cuando eres empático, se te dispara una alarma brutal, ¿no? De que me van a invadir, me van a tomar el pelo, voy a perder poder, etcétera, 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 ¿no? Todo este mundo de miedo que aparece. Si no tienes a disposición, por lo tanto, esa energía, por mucho que sepas, pues bueno, sí, es lo que decimos a veces, no, si ya lo entiendo, pero no me sale, ¿no? No me sale. Y este no me sale tiene que ver con este otro nivel que es mucho más profundo. Y es el nivel del potencial del que teóricamente, ¿no? Se describe en la definición, por ejemplo, que hemos visto de la ICF, ¿no? Pues nosotros trabajamos aquí, ¿no? Intentando acompañar a la persona a que pueda conectar con esta potencialidad para generar mucha más transformación y motivación para esa transformación a través de generar un profundo autoconocimiento e insight, de forma que la persona, ¿no? pueda incidir en su sistema y se expanda su conciencia, su sabiduría, como ya comentábamos. Por lo tanto, trabajamos con distintas dimensiones de la psicología transpersonal, el condicionamiento, ¿no? Dónde está, qué mundo, ¿no? Qué mirada tiene la persona, qué nivel de conciencia está, cuál es su mundo de ego, de personalidad, y llevarle, ¿no? de esta identidad a un mundo más esencial, más auténtico. Y esto lo hacemos con un modelo, ¿no? donde empezamos por el ser del coach, en nuestra formación en coaching, nuestros programas certificados. Sobre todo trabajamos con el ser del coach, para llevarlo a esta sabiduría interior, a estar en contacto con su ser esencial, con la intuición desde la presencia, pero también con el mundo teórico, ¿no? ¿no? Recordemos la bajada y la subida, que es la sabiduría. De esta forma, el coach puede empezar a generar confianza, libertad, ¿no? Desde el amar profundo, ¿no? Desde este espacio de sabiduría, de no justicia, para poder generar hipótesis. Trabajamos con la idea de la hipótesis, de qué puede estar ocurriendo, y trabajamos con distintas hipótesis simultáneamente, que son las que van a disparar las preguntas potentes, que van a ir generando concreción y llevarán a provocar desaprendizaje de construcción, para luego llevar al coachino a que vaya construyendo, se vaya recreando
el coaching siempre, digo, sea persona individual, sea equipo, sea organización, y expandir la conciencia, de forma que se vaya consiguiendo un ser con más sentido, más sabio, más armónico, más integrado en este proceso de transformación esencial que le lleve a metas resultados en la acción. Esto es el modelo con el que trabajamos en coaching esencial y que trabajamos en básicamente 7 pasos, aunque claro, una cosa es lo que se describe, ¿no? Cuando aquí lo hablamos, ¿no? En base a modelo, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad misma, ¿no? De la sesión y del proceso, donde estos pasos se interaccionan y se mezclan y ocurren varias veces en una misma sesión, ¿no? Pero así, para que nos entendamos, habría un primer acuerdo, un setting que hay que establecer y un foco de trabajo, que no objetivos. A partir de ahí se centra, ¿no? El coach en los relatos significativos, en lo que el coaching nos va a contar, del cual, ¿no? Se va a extraer este foco de trabajo. Y esto lo hacemos escuchando desde el Pardes. El Pardes es una herramienta de lectura hermenéutica que utilizan los cabalistas y que es una escucha, no es solamente escucha activa o escucha asertiva o escucha en 6, ¿no? 6 escuchas, sino que es una escucha en profundidad en distintos niveles donde se escuchan los datos, lo que se insinúa, lo que se interpreta, donde estarían las hipótesis, y el nivel de secreto que tiene niveles infinitos. Esto nos permite ir generando hipótesis que van construyendo metahipótesis, donde identificamos, ¿no? Son construcciones ya con sentido, donde identificamos la palanca de cambio, eso que con menos energía va a generar más transformación, para construir una nueva metavisión, un nuevo sentido, donde el coachee pueda empezar a trabajar desde otro sitio, consigo mismo, que nos permitirá hacer emerger el potencial y transformar, para que, en última instancia, podamos fijar en la acción esto que va ocurriendo y que va apareciendo y que le permitirá generar metaresultados. Trabajamos también con distintas herramientas, algunas un poco particulares, como las constelaciones sistémicas enneagramáticas, con la cábala. Luego trabajamos con el voice dialogue, el focusing, con la meditación, mindfulness, pero bueno, mindfulness es una pequeñísima parte de la meditación. Nosotros trabajamos mucho con la meditación budista, que incluye 2 grandes líneas, ¿no? La samatha, la shamatha para la calma, que es la más conocida, y que tiene más que ver con el mindfulness, pero sobre todo con la meditación. De hecho, nuestra forma de intervenir es mayéutica, pero también es meditación vipassana, ¿no? Que es la meditación para la sabiduría, ¿no? Esta reflexión crítica en profundidad. Trabajamos con técnicas proyectivas, con psicología transpersonal, con dibujo, con, bueno, ¿no? distintas formas de intervenir, que se redondean siempre con la mayéutica. Cris, hay una pregunta. Y trabajamos sobre todo, perfecto, sí. Isabel García pregunta, ¿cómo incluyes esta meditación en las sesiones, en las intervenciones? De hecho, es lo que decía, ¿no? La meditación vipassana en realidad ya es la forma de intervenir del coach esencial, ¿no? Junto con la mayéutica, porque es este reflexionar, ¿no? Llevarle por el camino de la reflexión, del análisis, ¿no? Es la meditación analítica, para que él pueda descubrir sus propias trampas, ¿no? En la mirada, y pueda ir ganando en sabiduría, ¿no? En tener una mirada más clara, menos confusa, más directa sobre lo que es su yo, el otro y el mundo, y llevarle hacia este espacio de sabiduría. No sé si respondo. También hay otra intervención. Espera, porque Isabel García levantó la mano. Igual le abro el micrófono. Un momentito. Ahí está. ¿Puedes escuchar, Isabel? Bueno, en cualquier caso leo la pregunta ahora. ¿Cómo están los sueños, no? Sí. Hola, ¿estás ahí? Ahora sí. Hola.
Hola, está Isabel García ahí. Vale, me contestas, bueno, yo trabajo también desde la terapia Gestalt, me encanta este contenido que estás proponiendo con estas herramientas, ¿no? A la hora de la meditación, ¿no? De ponerla en práctica, lo propones como inicio de una sesión, lo propones como para hacerla acompañando al cliente o lo propones fuera de lo que son las sesiones. La cosa es la shamatha, que a veces se puede hacer al principio de la sesión, si el cliente viene muy alterado, pero a mí me gusta trabajar con el ego allí presente y saber qué dice y qué cuenta y cuál es su mirada. Pero la vipassana, sobre todo, es toda la sesión en sí, en realidad, ¿no? O algunas partes, ¿no? De la sesión cuando entramos en una mirada más analítica, ¿no? Más crítica, más de cuestionamiento, ¿no? De lo que está trayendo el coachee. En realidad tiene mucho que ver, ¿no? Con la meditación vipassana y podemos llevar al cliente, ¿no? A hacer una reflexión analítica sobre aspectos clave, ¿no? De lo que se está contando, ¿no? Y de lo que está viendo. Pero también, obviamente, a veces la recomendamos como herramienta, ¿no? Y que vayan a espacios. Nosotros tenemos espacios de meditación budista, pero también cualquier otro tipo de meditación que te pueda interesar o servir, ¿no? Raja yoga, por ejemplo, o cualquier otra cosa, como herramientas en paralelo, ¿no? Que entre muchísimas que hay en el mundo, ¿no? No solamente está el coaching, claro, para que le vayan acompañando en su proceso. Igual que trabajamos con los sueños, ¿no? Los sueños, tenemos una mirada mucho desde el Voice Dialogue, ¿no? Cómo trabaja el Voice Dialogue o la psicología transpersonal con los sueños, ¿no? Transpersonal, psicología de los yoes, donde vamos viendo, ¿no? Qué voces van apareciendo en los sueños, qué partes de uno mismo, ¿no? Hay ahí y qué están contando, ¿no? ¿Cuál es este potencial por emerger? Sigo avanzando y decía, ¿no? Que otra forma de entender, ¿no? Cómo trabajamos en coaching esencial es este pequeño esquema. Este esquema también lo tenéis más desarrollado en el artículo El arte de preguntar en coaching esencial, que está colgado también en la web, si vais a recursos, en la parte de artículos. Como decíamos, hay una mirada mayéutica, ¿no? De dar a luz, ¿no? Como la metáfora, ¿no? de la comadrona, que tiene que ver con un dar a luz que, pues la verdad, ¿no? Pero la verdad como aletheia, ¿no? Griega, que luego recuperó Heidegger, ¿no? Como concepto, que tiene que ver con este desvelar, descubrir. No que haya una verdad que yo sé que tú tienes que descubrir, que es mi verdad y hay una verdad absoluta. No, no, es un desvelar y desvelar y desvelar y desvelar, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé, se llama verdad. Por lo tanto, es un coaching exotérico, ¿no? Que desvela, que descubre lo que hay, lo que hay, lo que hay en estas infinitas capas, ¿no? Del secreto del ser. Y esto, por lo tanto, lo hacemos a través de conceptos hermenéuticos, ¿no? La hermenéutica como el arte del comprender, donde lo que hay es un coaching exegético. Hola, no sé por qué se me silencia el micro. Hola, ¿me oís, no? Decía, ¿no? Que el coaching es exegético en el sentido en el que se trata de descubrir lo que hay en el texto, ¿sí? Descubrir lo que hay en el relato significativo del otro, el otro como sujeto, como organización, como equipo. No se trata de colocar lo nuestro, ¿no? Que sería la exégesis, ¿no? La colocación de nuestra interpretación, sino que se trata de poder leer lo que hay ahí, teniendo en cuenta que hay una circularidad hermenéutica, ¿no? Donde estamos siempre pillados en nuestro propio mapa, ¿no? Donde y no podemos tampoco leer el todo sin la parte, pero no podemos salir de la parte para entender el todo, ¿no? Siempre hay una circularidad compleja de manejar, ¿no? En este sentido,
decís, me encanta, gracias. En este sentido, se trata de pasar de creencias a ideas, ¿no? De crecer en conciencia significa que estas creencias ocultas del ego, ¿no? Inconscientes, pasen al mundo de las ideas donde podamos manejarlos, ¿no? Manejarlas, es esta subida que veíamos antes de la sabiduría. Y todo esto desde una posición del coach que está en una posición de ignorancia sabia, le llamamos, solo sé que no sé nada, socrático, y desde el amar, esta posición de no estulto, donde estoy en contacto con el amor incondicional, ¿no? Donde vemos aquí también del arte, donde no hay juicio, sobre todo no hay juicio. Y hay 8, esto está desactualizado, 8 metacompetencias clave del coach esencial, más allá de las competencias de la ICF, y donde el coach está también desde este leer en 3 miradas, desde la persona, el sistema, el entorno, a través del PARDES, ¿no? Esta herramienta que comentaba antes de lectura hermenéutica. Y donde hay un juego de cuestionar, ¿no? Mayéutico, donde a partir de esta lectura se escucha, ¿no? Se hacen hipótesis, que permite lanzar preguntas que se vuelven a escuchar y a leer, y que por lo tanto otra vez permite hacer hipótesis que generan preguntas, que se escuchan, ¿no? Y vamos haciendo este juego que va marcando el ámbito de la respuesta. Es decir, trabajamos en 3 ámbitos del preguntar, que tienen que ver con los 3 niveles de aprendizaje que hemos visto antes, ¿no? Este nivel más competencial, un nivel más transformacional, creencias, y un nivel más esencial, en el potencial, que hace que vayamos bajando, ¿no? Hay una primera fase que desciende desde lo más visible, los resultados, las conductas, hacia lo más inconsciente, creencias, valores, que todavía siguen el mundo del ego, hasta bajar al nivel esencial, el para qué, la energía, el sentido, y a partir de ahí, cuando esto queda tocado, empezamos a subir, hay otra fase ascendente en las preguntas, que hasta llegar, ¿no? de lo esencial a otra vez el mundo de las conductas y finalmente, ¿no? a los resultados. Y en este preguntar, ¿no? diríamos que la pregunta potente ocurre en el límite del nivel de consciencia, es ahí donde trabajamos, ¿no? Es ahí donde estamos en ese nivel esencial, entreabriendo la puerta, ¿no? para poder vislumbrar lo que hay detrás de ella, sin forzar proceso, sin intentar conseguir ningún objetivo, sino acompañando, ¿no? como decía Damian Goldberg, ¿no? expresidente de la ICF Mundo, ¿no? en el lugar de copiloto, acompañando al coachee a que pueda empezar a atreverse, ¿no? a entrar en otro espacio que se va vislumbrando y puede conectar con ese potencial que hay ahí, más allá, ¿no? del miedo del propio ego, sin discutir con él, pero entrando en espacios de amor incondicional hacia sí mismo. Este sería el ámbito del preguntar, desde estos distintos niveles, ¿no? que comentábamos, y desde este nivel de transformación que va ocurriendo, como primero bajamos para luego ir subiendo, y hacemos distintos, podríamos clasificar, ¿no? distintos bloques de preguntas que van incidiendo, ¿no? en estos distintos niveles de aprendizaje, hasta llegar otra vez a los metaresultados. No bajamos sin haber no subimos, sin haber bajado. A veces los coaches junior, ¿no? se quedan atascados, ¿no? en el qué ocurrió, qué hiciste, y enseguida intentan buscar, ¿no? otra explicación, otra manera de funcionar, sin pararse, ¿no? más allá, con lo cual la persona dice, sí, ya sé que tengo que, ¿no? hacer entrevistas o ir a buscar trabajo o echar currículums, lo entiende perfectamente, sabe cómo hacerlo, pero llega a la siguiente sesión sin hacerlo, porque en realidad no está preparado para, ¿no? el nivel más profundo, el 4, el 5, todavía no están transformados. Por lo tanto, desde esta mirada, ¿no? lo que conseguimos es más sabiduría, paz interior, centramiento, libertad,
unas relaciones más fluidas, sin juicio, un potencial, ¿no? El desarrollo del potencial no utilizado, desconocido, ¿no? Todo el ser renegado que hay ahí. Más plasticidad, más decisiones mucho más claras, más conscientes, más sabias, tanto incluso del directivo, de la organización en sí, de los equipos, ¿no? No solo de la persona. Mucha más conexión con el poder interior, mucho más equilibrio energético, ¿no? Entre el femenino y el masculino, el yin y el yang, ¿no? Esta sabiduría. Un ser con más sentido, más conectado con su propia visión. Nosotros no hablamos de objetivos, como decía, sino de estrella polar, el sentido. Más valentía, más creatividad y, en definitiva, más felicidad, más plenitud y más éxito, ¿no? Como consecuencia de todo ello. Y esto lo hacemos desde una posición, como decía, del coach esencial, conectado con su propia sabiduría, ¿no? Con su ignorancia sabia, que igual que el coach iba desarrollando a lo largo de los años, ¿no? de desarrollo personal y profesional, donde no sabe, no interpreta, no juzga, no resuelve y no es en términos de ego. Claro, esto es un camino hacia, ojalá pudiéramos estar ahí, ¿no? Pero estamos yendo hacia, que es lo que interesa, ¿no? Conscientes, cada vez más conscientes de dónde está el coach situado para manejar bien la transferencia y la contratransferencia. Por lo tanto, desde el silencio interior y sobre todo desde la humildad, desde saber que cada uno está donde está, el coachee, pero también el coach. Conscientes de que la función del coach no es engordar al ego, sino facilitar trascenderlo, porque allí se encuentra el verdadero potencial. Para eso trabajamos con estas 8 metacompetencias, como decíamos, la autenticidad, la presencia, la plasticidad, la nadiedad, que esto al ego le molesta mucho, pero es importantísimo, perder importancia, ¿no? La ternura como expresión del amar, la humildad que contaba ahora, esta ignorancia sabia y la espiritualidad como conexión con el ser que uno es. Sin estas 8 metacompetencias, ¿no? Sin ir desarrollando estas 8 metacompetencias, es difícil estar, ¿no? En una posición buena de coach para acompañar, como decía, ¿no? Antes, me saldrá mañana el nombre, ¿no? De esta frase que hemos dicho, ¿no? De acompañar al coachee a esta nueva era, ¿no? A trascender la posmodernidad. Pero en cualquier caso, de todo lo que he dicho, que sé que he dicho mucho, muy rápido y hay mucho contenido y es muy profundo, en cualquier caso, no te creas nada. Experiméntalo. Como coach, como coachee, en las organizaciones, en el mundo, con el otro, en cualquier ámbito de nuestra vida. Y abro ya paso a todas las preguntas y comentarios que queráis hacer. Nos queda un cuarto de hora escaso para a ver si podemos ir concretando todo esto y solamente me queda daros las gracias y gracias en nombre de ICF. Os dejo aquí los datos de contacto por si alguien quiere escribirme por mail, cualquier cosa, o para que podáis consultar la web, ¿no? Con todo lo que comentábamos que hay, ¿no? Recursos, etcétera. Y cualquier pregunta, pues bienvenida, o cualquier comentario. Gracias, Cris. Había una serie de preguntas en el chat. ¿Había alguna duda sobre el tema del Voice Dialogue? ¿Cómo encontrar fuentes sobre el Voice Dialogue? María Elvira. Vale, sobre el Voice. Muy bien, sobre el Voice Dialogue es parte de la psicología junguiana. Los autores son Hall, H-A-L, y Sidra, como la sidra del gaitero, Stones, ¿no? Como los Rolling Stones. Ellos tienen poco publicado en castellano, pero seguramente os puede interesar mucho. Todo esto también lo tenéis en la bibliografía, en nuestra web, en la bibliografía. Hay las fuentes de referencia principales, entre ellas Voice Dialogue. Me parece que se te oye mucho, Alessandra, el teclado. Vale, estaba poniendo los nombres en el chat. Vale, voy a silenciar. Vale. Pues decía que un libro que os puede venir muy bien es el manual del Voice Dialogue. Está publicado ya en castellano.
Pero quien lea en otros idiomas, sobre todo en inglés o en italiano, han publicado muchísimo, hay mucha bibliografía sobre Voice Dialogue. Vale, luego hay otra pregunta de Elena Junquera que decía, ¿cómo se trabajan los sueños en el coaching esencial? Ah, sí, esto lo he comentado ya. Vale. ¿Sí? Luego Jorge Ludris decía, hola, practico y imparto talleres de meditación de Sahaja Yoga desde hace 18 años y también soy coach. ¿Cómo introduces la meditación en tus sesiones sin romper la no directividad del coaching? ¿Lo sugieres tú? Sí, la no directividad, pero dirigimos mucho, o sea, no nos confundamos, tenemos mucho poder y vamos acompañando este proceso. O sea, como copiloto no estamos allí sentados en la silla mirando el panorama o echando la siesta, sino que hacemos un buen trabajo de dirección también. Lo que pasa es que en la dirección del coaching, ¿no? El coaching necesita ir, que tampoco es lo mismo que donde su ego le apetezca ir o crea que necesite, ¿no? Absolutamente y exija ir. En este sentido, sí, podemos proponer muchas cosas, una meditación guiada, una visualización, no sé qué, da igual, hay muchísimas herramientas, ¿no? Meditación entre ellas. Sí, sí. Luego hay una pregunta, bueno, técnica, ¿recibiremos las diapositivas? Sí, las vamos a colgar, colgaremos un PDF, creo que habrá el link en la ICF, y si no hay link en la ICF, que ahora no recuerdo, a todos los que habéis participado os enviaremos el PDF. Otra duda de Elena Junquera, ¿qué quiere decir el coach no es? Sí, lo comentaba justo antes, ¿no? No es desde el ego. En términos de la identificación, ¿no? De la falsa identificación con el ego, y en términos de esta metacompetencia que es la nadiedad, donde uno no es importante, no es egocéntrico, no es nadie. Luego otra pregunta de Vivian Galina. ¿Es posible atender a un coachee que no cree en la vida espiritual o la trascendencia del ser? Sí, ¿cómo el coach podría proceder? Claro, no tiene nada que ver, porque yo aquí os lo estoy contando de coach a coach, ¿no? Y explicando cuál es esta base y esta mirada esencial. Pero con el coachee no hace falta ni hablar de ego, ni hablar de espiritualidad, ni hablar de energía, ni hablar de sabiduría, ni hablar de nada. Hablamos en el lenguaje en el que el coachee, sobre todo el ego del coachee ya en este caso, ¿no? Absolutamente lo pueda recibir y entender para que no se ponga a la defensiva ni genere prejuicios extraños, pero sobre todo nos podamos manejar en su lenguaje, ¿no? Como debe ser, ¿no? Desde la empatía absoluta y desde el permitir que fluya lo que tiene que fluir. Por lo tanto, utilizamos las explicaciones que sean necesarias o el vocabulario que sea necesario, absolutamente centrados en que le sirva al proceso. Si no le ha de servir, pues no se utiliza. Vale. Recordemos también que la bajada y la subida en el arte de preguntar. Hay procesos donde estás en lo competencial muchísimo, no puedes bajar a lo esencial porque todavía no saben lo que hacen, cómo van a saber para qué lo hacen, ¿no? Es imposible. Entonces primero tomar conciencia de lo que hacen, por ejemplo. Vale, Vivian también pregunta, ¿cuáles son las diferencias y puntos comunes entre el coaching esencial y el coaching transpersonal? Perdón por el idioma. Sí. El coaching transpersonal no sé muy bien qué es. Sí, como modelo, como ámbito donde se pone el foco, que tiene que ver con seguramente pasar del ego a la esencia, ¿no? Por el nombre. Pero no sé si hay una línea de trabajo concreta que se llame así, que hacen. En cualquier caso, si quieres hablar, Alessandra, ¿le puedes dar voz? Sí, le doy el micrófono a Vivian. Hola, Vivian.
Hola, buenas noches. Es que es como algo que yo estaba buscando varias líneas. Sí que vi que el transpersonal es una línea que también mira a los aspectos espirituales y también la trascendencia del ser. Incluso yo he visto una escuela de terapia transpersonal, en una escuela española de terapia transpersonal y he visto también algunos cursos, pero no he buscado, pesquisado mucho, por eso preguntaba si había puntos comunes, porque vi que los temas sí son parecidos, como la espiritualidad, la meditación, la atención plena, la presencia, y entonces Claro. por eso quería saber, pero no pasa nada, yo hago una búsqueda a mejor en Sí. esas No, es escuelas. interesante. Es lo que decíamos, ¿no? Una de nuestras bases es la psicología y entre ellas, ¿no? La psicología transpersonal. Tú lo que estás hablando es de la psicología transpersonal, que es ¿no? Es esta línea como más espiritual, más, pues eso, ¿no? De trascender al ego. Transpersonal Exacto, significa exactamente. Yo estudio psicología y también escucho hablar y cuando miré de coaching transpersonal pensaba que era como una mezcla de sí, la psicología con el psicología transpersonal con el coaching. claro, es esto, ¿no? Es esta línea, ¿no? Que tiene que ver con la psicología transpersonal y que transpersonal de trans-ego, en realidad, ¿no? Esta persona, máscara, ego. En coaching, y un coaching sólido, riguroso, con base, no me consta, pero claro, esto se va desarrollando constantemente, ¿no? No me consta nunca nadie, ¿no? Que conoce en profundidad el coaching esencial, porque si no sí que uno le podría parecer, ¿no? Que hay lo mismo, pero no. Conociendo bien el coaching, parecería que lo único que hay en el mercado, ¿no? En coaching, sería el coaching integral de Ken Wilber, pero hay diferencias muy importantes. Vale, a Coaching, ver, me confundí entonces, pero también me gustaría entonces saber qué tiene que ver el coaching esencial con la psicología transpersonal. Entonces, es una de nuestras bases. O sea, hay vale. dentro de la psicología una de las bases, ¿no? Pues esto, ¿no? Esta mirada de egoesencia, trabajar en determinados aspectos con determinadas palabras, etcétera, ¿no? En el modelo. Una de nuestras bases es la psicología transpersonal junguiana, ¿no? Y también desde ahí la psicología, el voice dialogue, ¿no? Trabajamos hablando directamente con voces en voice dialogue, trabajamos, por lo tanto, directamente hablando con distintos aspectos del ser para poder facilitar el que haya un ego consciente, un ego centrado, consciente, un director de orquesta. Todo esto son, diríamos, pertenecen a un modelo más de psicología transpersonal que diríamos, por ejemplo, una psicología conductista, que en absoluto se plantea todo esto, o una psicología incluso constructivista, que trabaja más con otros conceptos, que también hay algo de constructivismo en nuestra mirada, ¿no? Muchas gracias, Elena. Viviana. Yo agradezco, perfecto, ya entiendo, gracias. Voy a darle la palabra a Isabel García, que tenía un comentario. Hola Isabel, puedes activar tu micrófono si quieres. Hola, pero no tenía ningún comentario que hacer. Bueno, ya es un poco fuera del contenido de esta ponencia, es más por las otras que tenéis programadas. Quisiera saber, porque estoy interesada, quisiera saber si los contenidos van a cambiar o van a ser también dos. No, los contenidos cambian. Hay algunas que son más específicas, ¿no? Como la de herramientas o la de enneagrama en concreto, ¿no? Sobre enneagrama. La de sabiduría, egoesencia, el talento, entramos de lleno en estos conceptos, ¿no? Y los concretamos más y vemos cómo trabajarlo. Esta es como más introductoria, por eso la pusimos la primera, ¿no? Para que los que os apuntéis a otras ya tengáis la base, ¿no? Ya no suene tanto a chino todo esto. Es que yo directamente me he apuntado ya hoy, a la vez que está en la otra, ¿no? En la última del talento. Vale, Era por perfecto. confirmar. Sí, descubrirás cosas nuevas. Gracias a ti. Vale, ahora le voy a dar la palabra a José Luis Arias, que tenía comentarios. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cris, mi pregunta es en relación a cuánto es la duración de un proceso de coaching basado en el coaching esencial, porque a mí lo que me ha llegado es un poco que es bastante profundo, ¿no? Muy espiritual, muy trascendente. ¿Y cuánto suele durar un proceso de coaching sobre esta base, no? Pues depende, no hay una dirección establecida. Depende de la persona, el grado de conciencia en el que venga y la intención y el trabajo que tenga, ¿no? Puede ser una sesión, incluso, ¿no? Yo muchas veces hablo de la metáfora de la Bella Durmiente, ¿no? No sé si todos sois conscientes del cuento, ¿no? Dice que la princesa, ¿no? Se despertará con un beso, no cualquiera, un beso de amor verdadero, o sea, la herramienta ha de ser la que ha de ser, no vale cualquier herramienta, coaching y qué herramienta de coaching y si es coaching esencial o lo que sea, ¿no? Pero a los 100 años, o sea, el despertar no ocurre porque desde fuera vengas tú y utilices la herramienta, ¿no? La persona debe estar madura. Con lo cual, no tenemos toda la potestad nosotros, ¿no? Hemos de ser humildes como coaches. Entonces, la persona cuando llega en un estado determinado, ¿no? Por lo tanto, si llega muy a punto de despertar, ¿no? Puede tener insights muy potentes y darse cuenta, ¿no? Del para qué hace las cosas, cuál es su herida, cuál es su enredo, cómo salir de ahí, ¿no? Cómo dejar de colocarle al otro, tomar más responsabilidad, ¿no? Sobre sus resultados y su propio proceso, estar más en contacto ya, ¿no? Preparado para desarrollar su potencial, pero puede ser que venga mucho más dormido y todavía culpando al vecino y no permitiéndose, ¿no? Estar en contacto con el potencial porque hay mucha energía renegada, mucho juicio, mucha exigencia sobre sí mismo y sobre los otros. Entonces depende de dónde venga, de dónde esté el proceso para que haya insights potentes y que la persona diga, vale, ya, ¿no? Este proceso realmente no puedo, estoy colocado desde otro sitio, ¿no? Ahora, bueno, pues puede ser más o menos rápido, depende. Y luego otra pregunta que me venía, Cris, si me lo permites, otra pregunta. Habéis mencionado el tema de la herida y eso me ha sonado un poco al tema de Gestalt, ¿no? De cerrar las heridas abiertas y todo eso. ¿El coaching esencial se va al pasado o se centra o nos centramos en el presente? Es un poco la pregunta. ¿O tomáis cosas también, herramientas de la Gestalt o para no, en vuestro? La Gestalt trabaja con heridas porque hay heridas, no porque sea Gestalt. El tema de las heridas, cualquier psicología y cualquier mirada profunda del ser humano lo ha de considerar, porque si no, no está entendiendo nada, ¿no? Más allá de la Gestalt. Y las heridas no es que nos vayamos al pasado, esto es otro invento, ¿no? En nuestra mirada moderna tenemos un concepto del tiempo lineal, donde lo que ocurrió nos parece que está en el pasado, ¿no? Y está allí, ya está, y ya pasó, y entonces hay que ir al pasado a buscarlo, y ahora estamos en el presente, y luego estamos en el futuro, y el coaching trabaja en el futuro, y el potencial, como todavía no está en el futuro. No. O sea, nosotros trabajamos con el ser es, y está aquí y ahora presente. Y si hay una herida abierta es porque está aquí y ahora y tiene su efecto aquí y ahora. Y si tú recuerdas algo, no es un recuerdo del pasado, es porque está aquí vivo en este momento presente, ¿no? Y tiene su impacto aquí presente. Y no hay futuro, tu potencial lo desarrollas en la medida en que lo estás conectando con él aquí y ahora. O sea, siempre todo es ahora y siempre todo es presente. ¿Sí? Entonces, ¿Se entiende? sí, entonces las preguntas que hacéis, ¿las hacéis del pasado o es que da igual, no hay en el momento, según estoy entendiendo, hacéis preguntas en el pasado en la medida que influyen en el presente? Pero es que si no estuvieran presentes, ¿qué más da? O sea, ¿qué más nos da saber si un día se puso un zapato o no se lo puso? La cuestión es que hoy, aquí y ahora, ha quedado, está presente el hecho de que ponerse un zapato duele, ¿no? No sé, por decir algo, y eso es lo que importa, que aquí y ahora está funcionando esta idea, está funcionando este dolor, está presente aquí,
y la está bloqueando, está ahí el miedo, hay el rechazo, hay lo que sea, ¿no? Y eso hace que pues la persona no pueda delegar, o la persona esté en conflicto con los demás, porque yo qué sé, porque tiene miedo a que le invadan, y entonces genera agresividad con los otros, y tiene problemas de equipo, o de pareja, o de lo que sea. Y todo esto es lo que vamos trabajando. Cómo tiene construido, cuál es su mirada, qué ideas hay ahí, qué creencias, qué valores, qué energías disponibles y cuáles no. Es decir, trabajamos, ¿no?, desde esta idea de psicología de los yoes, trabajamos con esta idea de que hay un ego con unas energías primarias que están en el poder, ¿no?, que están en el lugar de director de orquesta, cuáles son, quiénes son esas energías dominantes que piensan, que sienten, cómo ven el mundo, que obviamente ocurrieron porque hay una construcción hecha, o cuál es esta construcción que sostiene, ¿no?, todo esto aquí y ahora, y no permiten otras energías que están en el potencial, que son la polaridad. Trabajamos abrazando la sombra, la polaridad, para incluir esta energía, ¿no?, estas energías del ser completo, de forma que el ego, que protege la herida, protege la vulnerabilidad del niño herido, pero no lo cuida, se aparte un poco para que podamos realmente escuchar y cuidar al niño interior, donde está el sentido, donde está la intimidad, donde está el disfrute, donde está el fluir, que son espacios desde donde la persona va a poder realmente manejarse mejor en el mundo. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, se entiende. Gracias. Me has aclarado la duda que tenía. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Vale. ¿Alguna pregunta más? Vamos ya cerrando. Había María Elvira, una más. Raquel y Marina. A ver, hacemos una rifa. Bueno, la primera que me sale en la lista es María Elvira Odino. Tienes el micro abierto. María Elvira. No, mira, ante todo agradecerte, Cris, enormemente tu aporte. Te soy sincera, no conocía todo lo que abarcaba el coaching esencial, sumamente interesante. Desde el coaching ontológico, yo sentía que a veces había cosas de las cuales adolecía el mismo, me parecía que estaba como sesgada, había cosas que eran necesarias incorporar y quizás no me daba cuenta, y vi que el coaching esencial atiende a todo eso del cual sentía, desde mi mirada, sentía que faltaba. Mi pregunta es, en Argentina, ¿hay algún referente de coaching esencial? No, desgraciadamente estamos introduciendo, ¿no? Tenemos partners en Colombia, en Costa Rica, pero no en Argentina, así que si estás en Argentina y quieres ser partner, bienvenida. Y ya por eso mi pregunta es, ¿de qué manera formarme con ustedes? Si es necesario, por supuesto, hacerlo de manera presencial. Quisiera poder llevar esta mirada aquí a mi país, porque realmente la veo sumamente interesante. Me contactaría con ustedes por privado, ¿sí? Exacto. Envíame un mail por privado y ya comentamos si vemos que se podría hacer, porque ahora mismo en presencial allí no hay nada. Bien. Te mando a crisbolivar@essentialinstitute.org. Exacto, sí. Bien. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si te parece, Alessandra, lo dejamos aquí. Todos los que tengan más preguntas y más cosas que queráis comentar, yo encantada de que nos enviéis un email o que sigamos hablando en las siguientes actividades, ¿no?, a lo largo de esta intensa semana de la ICF, ¿no?, de coaching. Y encantada de haber podido transmitir un poco así rápidamente, ¿no?, lo que es el coaching esencial y nuestra mirada esencial. Y que luego tendréis no sé cuándo lo colgaremos, no sé si los colgaremos todos ya a finales
de semana, porque andamos muy liados con todas las actividades, pero en cualquier caso y de una u otra manera se os llegará el PDF a los que habéis asistido. Y sobre todo también, si tenemos algún problema ya contactaremos, pero queda constancia de vuestra asistencia, porque luego la ICF también os enviará los créditos para que los que seáis coaches certificados, etcétera, podáis renovar vuestras credenciales, ¿no? Los créditos CCE. Así que si alguien se ha inscrito y ve que no le llega algo ¿no? A finales, cuando acabe la semana, no le llegan los créditos o lo que sea, el certificado, pues que lo diga a ICF, porque tendréis el certificado de asistencia. Y muchas gracias, y con esto ya cerramos por hoy, si os parece. Un abrazo a todos. Namaste. Namaste a todos, gracias por asistir.